Tan, tan, tan. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y queremos que la Biblia se acerque a nosotros. Y estamos aquí desde los estudios, porque se dice en plural, no se dice el estudio, se dice los estudios Siempre. de Academia de la Biblia Podcast. Desde donde, bueno, pues reflexionamos en torno a la Biblia y a otras consideraciones. Somos un poco, sí, a la vida, a la cultura, al arte, las ciencias, la fe, el día a día, lo social, lo antropológico, lo psicológico, todo bien. Enriqueciendo digamos, la conversación. Aquí hablando con nada más y nada menos Andrés Pérez. De manera sorpresiva, en el capítulo 14 tenemos a Andrés Pérez. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Espero que mejor que la semana pasada 13. La semana 13 la hemos superado. Es difícil. La 14 siempre va un poquito mejor. Mejor. Pares. Yo, por experiencia, te digo que para mí siempre la semana 14 me ha ido mejor que las 13 en cada podcast que he hecho. A mí las semanas pares que las impares. Uy, que las semanas impares. ¿Cuál era tu color favorito de niño? Nunca he tenido color favorito. Yo sí, el amarillo. El amarillo da mala suerte. Ya te he dicho yo que yo soy muy supersticioso. Muy supersticioso. Entonces yo mi color favorito es el amarillo. Ese es tu superpoder, ¿no? Supersticioso. Tanto. ¿Cómo te dio la semana, Andrés? Cuéntame Bien, primero. Muy bien. No tengo, la iglesia, no tengo quejas. La iglesia bien, creciendo, siguiendo el camino de Jesús. Qué bonito ha sonado. Amen. Y contento. Semana nueva, podcast. Yo me tomo un pinchito de tortilla de patata y dispuesto a meterle mano al tema de hoy. Apocalipsis 4 y lo que venga. Y 5. Gracias por preguntar, Andrés. Yo estoy bien también. La iglesia bien. Claro. Ha venido la hora de calor y hemos puesto unas lonas preciosas de verano en la iglesia. Estamos ahí, pues bueno. Me parece que estáis en la casa del pueblo. Toreando. Sí, estamos en el mercado, ahí, el mercadillo, toreando la pandemia como se puede, al aire libre. Pero bien, siguiendo el camino de Jesús también, con nuestras canciones y nuestras historias. ¿Vosotros también? Nosotros también cantamos en la iglesia. Y de esto queríamos hablar. Oye, Andrés, de hecho, la tarea que habíamos dejado la semana era: oye, pues hazte una revisión de las cancioncitas, las tradicionales. ¿Tú eres de himnos? ¿O eres de punching punching? ¿O eres de guitarra? ¿O eres de yo depende de la semana, ¿eh? Hay semanas que me piden. O eres más gospel, ¿no? El gospel, ¿no? Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Pero bueno, queríamos empezar con Apocalipsis 4, después de hablar de las iglesias, de las Seven Churches. A hablar de esta imagen, capítulo 4, capítulo 5 Apocalipsis. Es una imagen apoteósica del cielo, donde se adora al Cordero, que es un león, ¿no? Esta paradoja, donde hay unas multitudes, también en plural, ¿no? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y todo este momentum de adoración, de expresividad, de alabanza, de música, capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Toda esta imagen, ángeles, ancianos, los seres vivientes, poder, ¿no? Tal, pero además en el epicentro de todo está esta épica de aquel que era digno, pero era digno porque dio la cara, porque dio la vida. Y parecía un león, pero no, era un cordero que se sacrificó por nosotros. Y hay una historia escrita en lo más profundo de nuestro ser de aquel que se entrega, que es digno, pero que se humilló, que no es el rey sentado ahí esperando la adoración de todos, sino que vino a dar la cara por nosotros. Sí. Es un poco Thorin, escudo de roble, hijo de Thrain, hijo de Thror, que en la película tercera de El Hobbit y la batalla de los 5 ejércitos sale. Y entonces los enanos están muy desanimados allí en las puertas de Erebor. Pero cuando sale Thorin, sale delante. Los reyes van en primer lugar ahí a sacrificarse. Y entonces dice Bilbo, le dice a Gandalf, que están allí en la ciudad, diciendo: los enanos están volviendo a atacar, ¿qué es lo que está pasando? Y dice Gandalf: están siguiendo a su rey. Dice, forman detrás de su rey. Claro, está el Thorin allí. Es Gandalf, todo lo que decía en un tuit. Todo lo que dice Gandalf
Tweet. Va a misa. Gandalf el gris, que luego sería, después de resucitar, Gandalf el blanco. Ojo a las resurrecciones de Gandalf, que ya se creía Goku. Pero en cualquier caso, esta imagen es preciosa del rey que se sacrifica. Sí. Y justamente, ¿qué, Andrés? No, eso te iba a decir, que esta imagen que leemos en Apocalipsis 4 y 5 también me recuerda a la tercera parte del Señor de los Anillos, el momento en el que... El retorno del rey. Exacto, en el que se corona... Estamos en la Ciudad Blanca, estamos ahí en Gondor. ¿Y qué pasa ahí? Se está coronando a Aragorn. Hijo de Arathor, heredero de Isildur. Y están todos postrándose ante él. Es un momento... Es una escena de pelos de punta, de piel de gallina. De alabanza, de adoración al rey que está siendo coronado, que se ha sacrificado. Pero además... Que también ha luchado. Que también ha luchado y mucho fila. en las puertas de Mordor, en las puertas del mal, del Hades. Y además un punto muy bonito que comentabas, off the records, es que luego la parte, digamos, ya culminante, no es cuando corona a Aragorn, sino que Aragorn, aquí fíjate en el Apocalipsis, dice, entregan sus coronas. Aragorn llega un momento en que se arrodilla delante de los hobbits, que son los verdaderos héroes. El que ha destruido el anillo es Frodo. Y entonces el rey se arrodilla y se arrodilla todo Gondor, todo el pueblo se arrodilla delante de los que parecen poco, que han sido el sacrificio, ¿no? Han sido esa entrega total. Bueno, digamos que está escrito en nuestros corazones esta historia. Es como que hemos nacido para adorar. Esto es un concepto antropológico muy bonito. Sí. Todo el mundo adora algo. Todo el mundo adora a alguien. Todo el mundo le canta algo a alguien. Cuando uno se enamora, cuando uno vivimos enfocados a algo. Si escuchamos las canciones actuales, podríamos ver cuáles son nuestros ídolos, ¿no? A lo que cantamos es a lo que adoramos. Y sabemos, ¿no? No vamos a inventar la rueda todos los días, pero esto se dice mucho, ¿no? La adoración no es música. Bueno, sí, pero no, porque es una actitud, pero al final la actitud te lleva a esto. Y me gustaría en este episodio 14 que pasásemos un viajecito a vista de pájaro por la Biblia, donde la adoración tiene un protagonismo, donde por otro lado la música lo tiene, y también por la historia de la Iglesia para entender quiénes somos nosotros hoy. ¿Por qué nosotros somos como somos? También todas estas vacas sagradas que en el mundo evangélico o en el mundo evangelicalista, o no sé cómo llamarlo, hemos construido nuestro terreno. Nuestro territorio, nuestra parcelita de mercado cristiano o de industria, vamos a decir, cristiana, de dónde venimos y quizá también pensando para dónde vamos y cómo podemos ayudar a esta parte artística desde la escritura. ¿Qué te parece algo todo esto? Que me parece importante antes de ir al principio de la adoración, que podría ser este tema. ¿Esto podría ser el principio de la adoración? Podría serlo. Porque dice ahí una voz como de trompeta. De trompeta, perfecto. Es que la adoración que nosotros vemos en este cuadro es una respuesta a la revelación que ellos están teniendo de Dios. Están teniendo una revelación. ¿Qué me quieres decir con eso? Total. Y ellos están mostrando una adoración entrega total. Exacto. Lo digo porque creo que la adoración, desde el primer punto en el que lo vamos a ver, que es en Génesis 22, va desarrollándose. Muy bien. Y creo que según se va descubriendo quién es Dios, sobre todo quién es Jesús, más adelante, la adoración empieza a tomar otras formas y empieza a ser cada vez más total. Y esto es porque yo tengo una pequeña lucha con esa frase que has mencionado antes. ¿Tú tienes luchas? Tengo bastante, y esta es una de ellas. ¿Cuál? ¿Qué frase he dicho? La frase que utilizamos mucho, la de que hemos sido creados para adorar, que es cierto, pero creo que es una media verdad por lo siguiente, y aquí no te hagas responsable de lo que voy a decir. Creo que es una media verdad en el sentido de que es verdad que tenemos ese instinto de adoración, pero creo que no todo el objetivo, o no es el objetivo la adoración, sino el conocimiento de Dios. Creo que la vida eterna, en Juan 17 se habla, la vida eterna es conocer a Dios y conocer al Hijo, y creo que en realidad la adoración es la reacción ante ese conocimiento de la persona de Jesús. Y por eso, según se va conociendo más a Dios a lo largo de la Biblia, las reacciones y las manifestaciones de adoración son diferentes. Con esto no estoy negando que hemos sido creados para adorar. Andrés, para nada. Isaías 6, creo que eso por ahí, habla de este tema, pero bueno, simplemente otro punto de vista. Es una frase que se utiliza mucho, creo que en la Declaración de Westminster dice que hemos sido creados para adorar a Dios y disfrutar de él. O disfrutar de él y adorarle. Ahí estaría la combinación. Por eso la perra gorda para ti.
Sí, bueno, te compro. esta ocasión. Es cierto. Pero es que además la adoración, cuidado, no hay que verlo como como esa sumisión enfermiza, sino justamente la adoración es el disfrute del De Dios, conocimiento claro. de la belleza, ¿no? Cantas aquello que disfrutas, ¿no? Cuando estás en un partido de fútbol, lo que sea, estás disfrutándolo cuando estás cantándole a la persona que amas o qué sé yo, lo que sea. Adoración. Génesis 22. La primera vez que aparece la palabra adoración es en Génesis 22 y allí lo que hay es de todo menos música. Hay un pater llamado Abraham que ha escuchado que tiene que sacrificar a Isaac. Él lo ve como normal porque todos los dioses en aquella época pues pedían chiquillos para matarlos porque era lo que había que hacer, porque si se está Dios enfadado. Entonces va al monte Moria, oh sorpresa, Tolkien siempre con su toque, al monte Moria a sacrificar a Isaac. Y es aquí donde dice... Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, que yo siempre me imagino al asno de Rec ahí, siempre Sí, bueno. llevando cosas, siempre hay un asno. Y yo y el muchacho, es decir, yo e Isaac, que significa risa, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Aquí, Ahí. adoraremos es the first time. La primera vez que aparece la palabra adoración. Es verdad que hay otros momentos de adoración, por ejemplo, Caín y Abel, la ofrenda. Ese sacrificio, sí. Pero la primera vez que aparece la palabra es aquí. Y es muy interesante porque aquí Abraham parece que está mintiéndole a los que siervos. acompañan. Iremos, adoraremos y volveremos. Ese plural puede ser majestático. Porque vas a dejar al chiquillo allí matado, vas a volver. Pero no, porque Abraham, como le había dicho, en tu hijo se le llama descendencia, dice, mi Señor lo resucitará. Esto lo explica Hebreos. Voy rapidito porque no quiero, o sea, quiero confundir a la gente. Pero básicamente él va a sacrificar a su hijo como la costumbre de los pueblos, otras civilizaciones. de que si no era suficiente con una ofrenda de cereal, había que matar un animal pequeñito, si el animal pequeñito había que matar un animal mayor, si no 2 animales, si no un toro, si no te hacías heridas y si no lo más valioso que era tu descendencia, ¿no? Era como para aplacar la ira. Pero oh sorpresa, cuando va a con un Dios diferente. Cuando va a sacrificar a Isaac, Dios dice, detén tu mano. Esto yo proveo, Jehová Jireh, Yahweh Jireh. Yo no soy como el resto. Yo no soy como el resto. Yo voy a proveer el sacrificio para que tú me adores, para que tú me conozcas. Yo soy el dador, yo soy gracia. Lo que quiero es que confíes en mí, el Padre de la fe, el Padre de la confianza. Es el Dios que siempre ama, siempre compasivo. Y básicamente la adoración es entrar en ese disfrute de conozco a este Dios que se entrega a mí. Sí. Ese es Jehová Jireh, ¿no? Bueno, fantástico, nada de música, pero sí que hay una obediencia en respuesta a un conocimiento de ese Dios. ¿Qué música sonaría, no? Si pusiésemos una banda sonora a ese momento... No la tengo. No la tengo. El Padrino. Esto no estaba... No estaba esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto es lo que pasa. ¿No queréis ser pentecostales? Pues os lo perdéis. Qué momento, Y cuando llegue deténdome. Sí, la adoración en este caso es cero romántica. No, al contrario. Nuestra adoración hoy en día tiene un toque siempre, como muy las manos levantadas emocional y romántico. Y en este caso las manos estaban levantadas hacia el cielo, pero con un cuchillo. Con un cuchillo en la mano. Sí, como decía Calvar. Calvar, un buen predicador debe tener una Biblia en una mano y un cuchillo en la otra. Claro. Tendrá más cosas. Pero bueno, ¿por qué no? Why not? Bueno, este es Abraham. Y a partir de aquí se desarrolla todo el tema de la adoración como respuesta a quién es Dios. Y es precioso, precioso, porque luego, por ejemplo, nos vamos a Éxodo y aquí vamos ya a alabanza. No voy a entrar, mira, si quieres, yo tengo un curso de adoración en la Academia de la Biblia donde explico adoración, alabanza, música, arte, todo esto. Entonces, bueno, vamos a ser mayores. Y en el capítulo 15, creo recordar, de Éxodo... Canto de Moisés y María y aquí Miriam. aparece esta primera alabanza hebrea. Es la primera del pueblo. La primera canción que canta el pueblo es la canción... De nuevo, en respuesta a lo que Dios ha hecho. Porque siempre es en respuesta. En respuesta a un Dios que se revela como el libertador de los esclavos, de los últimos, de los oprimidos. En este caso del pueblo hebreo, que no son solamente un pueblo, cuidado aquí voy a decir, no es un pueblo étnico de sangre pura, sino que hay de todo ahí. Son los esclavos, los últimos, que han salido y entonces han cruzado el Mar Rojo, han sido bautizados, por decirlo de alguna manera, los enemigos se han quedado atrás y entonces una mujer, Miriam, la hermana mayor de Moisés, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová y dijeron, no, perdón, Miriam, es el cántico de Miriam, pero Miriam baila con panderos, danzas, es la última escena del Príncipe de Egipto. Claro, que ahí están cantando Mariah Carey y Whitney Houston.
Menudo elenco. Ahí están cantando. Así cualquiera adora. ¡Libéranos! ¿Te acuerdas de la canción esa? Qué temazo. Los pelos como escarpias. Cántico de Moisés y María. Y fijaros, porque esta primera canción habla mucho. Andrés, yo te quiero decir una cosa. Que me quiero interrumpir a mí mismo para que Joan no se enfade. Para que no sea yo. ¿Quién es Joan? No lo sabéis quién es Joan, pero Joan es una persona que ya Joan veremos. está aquí. Él is here. O sea, él no se le ve, pero él está entre aquí. nosotros. Sí. Mira, yo echo de menos esto hoy en día. Esta épica de este Dios que nos liberta. Hay que recuperarlo. Y cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico. Este es mi Dios, yo le alabaré. Tu diestra, Jehová, quebrantado al enemigo. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Se juntaron las corrientes como un montón. Está hablando de todo el mar, no estoy soltándome, ¿no? Sacaré mi espada, tal. Uy, qué bueno, qué épico. Es que esto es total. Esto tiene que sonar Rohan. Extendiste tu diestra, versículo 12. La tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste. Fíjate, la redención no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo. Ya. No hay estribillo aquí, ¿eh? Bueno, pero estrofa. Termino. Versículo 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Hola, el pandero. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Chavales, ¡qué canción! Esto es... Debería volver. Esta canción debería volver. Todo el mundo conoce la canción de Echó a la mar. Bueno, todo el mundo no sé cuántos años tienen lo que nos están escuchando. ¿Cuántos años tiene el mundo? Pero esto es una canción que se cantaba en los años 90. Épica. En las iglesias pentecostales, sobre todo. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, ho! La. Pero bueno, básicamente es un cántico de libertad. En Éxodo se nos presenta el Dios que libera a un pueblo y que genera alabanza. Y esto es una tónica constante en el Antiguo Testamento. Sí. Vamos a ver constantemente a Dios diciendo: che, confiad en mí, yo os saqué de Egipto. De hecho, el primer mandamiento de los 10 mandamientos es ese: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. Y no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Tienen que recordar todo el rato lo que Dios ha hecho por ellos para no desenfocarse. Necesitaban recordar las obras de Dios sobre su pueblo. Claro, y una de las maneras es la canción, la música. No hay movimiento artístico, cultural, no hay etnia que no tenga música, que no venga acompañada por su himno. Sí. Pero yo estoy hablando del rap, estoy hablando de... Bueno, tenemos nuestro grupo, ¿te acuerdas que tenemos un grupo de Rapto? Rapto. Estamos a punto de sacar el primer single. Sí. En vinilo. En vinilo y en Laserdisc. En Laserdisc, ¿vale? ¿Y en cómo se llamaba eso que no funcionó? Que sacó Sony. En Minidisc. Minidisc. ¿Qué pasó con Minidisc? Fue un bluff, ¿no? Sí, como muchas cosas. Bueno, siempre hay buenos intentos, pero siempre hay una expresión musical. En la Reforma Protestante lo hubo, en la renovación del siglo XX del cristianismo. En todo ha habido un movimiento musical. Incluso la iglesia primitiva vino acompañado de una música, de una expresión diferente, pero antes, incluso en el Antiguo Testamento, la fe vino siempre acompañado por los salmos, vamos a ver ahora, ¿no? La himnología. Y hay que recordar que las canciones en aquel entonces también tenían un valor mnemotécnico. O sea, ¿qué es mnemotécnico? Les ayudaba a recordar las historias acerca de Dios. Y Nemo viene de memoria, que es justamente lo que no tenía Dori, de Buscando a Nemo. Exacto. Mnemotécnico. Bien, verdad, Fíjate, para que la gente se acuerde. Eso verdad. Lo que acabo de hacer también es un recurso mnemotécnico. Vale. Pues los salmos, por ejemplo, o más adelante, que lo podemos hablar, pero el mismo apóstol Pablo utilizaba esto para que la gente pudiese digerir la doctrina y la teología. Es una manera de interiorizarla. Bueno, hay un punto muy importante. Hoy en día esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y es que las predicaciones normalmente tienes que ser un gran orador para que la gente te recuerde. Pero las canciones las tarareamos. La teología que hoy en día tenemos a veces es más fruto de las canciones que cantamos y consumimos que de lo que se puede predicar desde un púlpito. Sí. Por eso hay una responsabilidad muy grande para los creadores, los creativos. Y las canciones que cantamos hablan mucho de nuestra fe y de la profundidad de nuestra fe también, ¿no? Llegaremos en algún momento. Recuerdo un momento muy bonito en mi infancia, era cuando leía la Biblia y de repente leía un texto y decía, ¡ay! Como la canción. ¿Sabes? Y entonces descubría que estaban conectadas. Claro, que era antes el huevo y la gallina. ¿No? Y muy interesante, pero yo quiero hacer un inciso, un paréntesis aquí, porque yo no puedo seguir adelante viendo más canciones sin mencionar esto de que para mí la canción de Jinete y Caballo, de Echó a la mar, ¿cómo empezaba? Cantaré al Señor por siempre. Sí, su diestra es todo poder. Que eso también es un poco
Yo también abogo por los zurdos, que decirte, me parece una falta, pero bueno, no se puede agradar a todo el mundo. Y Dios es Dios. Echó a la mar, ¿quién los perseguía? Jinete caballo a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Jejo! Y luego viene una parte la 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 la, y luego hay una parte que se añadió, no sé, que mi padre es Dios y yo le exalto. Esos golpecitos. Mi padre es Dios y le exalta. Entonces, para mí la canción perfecta lo tiene todo. Todo absolutamente. Guay. Tiene la épica, echó a la mar los carros, apela a esa agresividad. Sí, inherente al ser humano. Primitivo, algo ahí, pum, pum. Luego hablando del ritmo, punching, 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 patam, punching, punching, punching. Es como el trance de la época. Sí. Está muy guay. Al Señor por siempre. Normalmente acompañado de bailes. Sí, la gente además podía moverse. Además tiene esta parte, digamos, futbolera. La. Y también la parte responsorial, que sería la parte. O de pregunta-respuesta interactiva. O sea, tiene interacción. Mi padre es Dios. Y yo le salto. Y los bailes eran brutales. Le saltaré. Y luego le echo a la mar. Y luego. ¡Ho! Eso está muy guay. Es muy rapero. ¡Ho! Y no hacía falta afinar esa canción. ¿Qué va? Cantarla fuerte. No, esto es. Exacto, es un grito de guerra. ¿Sabes cómo se dice grito de guerra, creo que en el idioma vikingo o una movida de estas del norte? Slogan. Te acabo de abrir la cabeza. Escucha, también hablas... Slogan. También hablas vikingo. Ragnar Lothbrok. Bueno, no lo hablo. Lo estoy estudiando ahora. No, vale. no me quiero tampoco dar de políglota en exceso. Pero bueno, sí, manejo. Slogan. Slogan es grito de guerra. Esto es muy bonito porque todo movimiento cultural, social, tiene un slogan. Un grito de guerra. ¿Cuál es nuestro grito de guerra hoy en día, como iglesia? Amun, Valencia. Amun. Bueno, fíjate que aquí decimos Amun, que significa arriba, ¿no? Sí. O tal. Amun Valencia, o que el club de fútbol gane. Amun, Amun o Amén, ¿no? Es una especie de contextualización, ¿no? Muy bonito, pero ¿cuál es el eslogan de la música del cristianismo hoy en día? Bueno, es igual. Lo veremos. Pregunta en el aire. Después del Éxodo, pues podemos irnos, por ejemplo, a 1 Samuel, el cántico de Ana. Sí, ¿no? Con esta una canción preciosa. Una canción preciosa, casi mesiánica. Luego, al final, en 2 de Samuel, aparece la canción de David, que es un salmo. Y aquí llegamos a los salmos. Vamos a los salmos. Hay muchas canciones por ahí, ¿vale? Siempre la gente canta liberaciones y tal. Pero los salmos, al contrario de lo que pensamos, la mayoría... ¿Tú qué dirías, Andrés? Bueno, ya claro, es que ya te voy a pillar, pregunta trampa. ¿La mayoría de los salmos son de canciones alegres o tristes? Tristes. Muy bien, Andrés, porque ya sabías el truco. Porque ya me sé, pero ya te conozco. No son canciones de gozo la mayoría. Lo que pasa es que las últimas, efecto recencia, las últimas van como ganándole a las tristes. Más alegres, sí. Pero los salmos son una oda a la expresividad, todo el abanico emocional. Lo hemos hablado alguna vez cuando hablábamos de Bono, que hace muchas canciones apocalípticas. O en las calles sin nombre, de Bono. Sí. Hasta hablando de Apocalipsis, está hablando de ese momento. La de How long. ¿Te acuerdas que se la cantábamos en la iglesia? Sí, la cantábamos. ¿Cuándo la cantábamos? Pero la cantábamos. ¿Cómo la traducíamos? Cantaré una nueva canción. Que esto lo recuperó muy mucho Michael W. Smith en su disco Worship. Hizo cierto. Que la recuperó de Bono, ¿no? Fíjate. Ese disco tiene historia, pero luego si acaso lo mencionamos. No sé si llegaremos hoy. Ya me temo que no, Andrés. Me temo que vamos a tener que hacer un retorno, una segunda parte. ¿Porque cuánto llevamos, Guille? Nada, 17, 18, 19. Lo que sea, da igual. Dice tu hermano siempre dice que no. Que no, Guille dice que no, porque él es un negacionista. Pero el que llega tarde es él. El negacionista de la música cristiana. No, es que la música cristiana no existe, es verdad y no, y sí. Y sí y no. Pero bueno, llegamos a los salmos. Los salmos son, pues eso, el abanico de emociones total, en el que se han inspirado, yo diría literalmente millones de personas, ¿no? Ha sido no solo el salterio hebreo, sino también del mundo, del que bebemos todavía hoy, donde están todas las emociones validadas en una relación con Dios, de conocimiento de ese Dios, en medio no solo de la alegría, sino de la desesperación, del agobio, de la depresión, de la ansiedad, de la persecución. Parece que no tienen filtro. No tiene filtro. El autor del Salmo saca lo que tiene dentro. Y representa un pueblo. Y representa un pueblo. Tenemos los salmos de David, de Asaf, de varios. Y todos estos salmos, pues eso, reflejan la realidad humana, ¿no? Yo siempre lo digo, he hecho mucho en falta esa autenticidad de David, ¿no? Cuando, por ejemplo, ese lío de Betsabé o esa desesperación en la cueva de Adulam o tal, él lo verbaliza, lo expresa.
Y desde ese barro es que la gracia de Dios se puede manifestar, ¿no? Esa autenticidad. Es una manera también los salmos de entenderte a ti mismo, de poner palabras a lo que estás sintiendo cuando a lo mejor no lo sabes muy bien. Recuerdo que hace unas semanas hablamos de Jonás, Sí. cuando Jonás estaba en el vientre de la ballena, cómo la oración que él pronuncia está cargada de versículos y de partes de otros salmos, ¿no? Como le ayuda en ese momento, algo que quizá no es suyo, pero le ayuda a entender lo que está pasando y a poner palabras a tu boca y a hablar con Dios. Es un lenguaje en común que encontramos. Estoy pensando en el libro de Roba como un artista, no recuerdo el autor. Austin Kleon. Austin Kleon. Y un concepto muy importante, la propia escritura se nutre los unos de los otros. Y tú puedes ver cómo los salmos se desarrollan más adelante en profetas. Hay como hiperlinks, ¿no? Exactamente. En el propio Jesús, cuando él recita de memoria el Salmo 22, el Eli lama sabactani. Y es muy interesante, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 26, después de la Santa Cena o de la Cena del Señor, dice, después de cantar el himno se fueron al Monte de los Olivos, ¿no? Que es esta sección donde ya Jesús va a Getsemaní, etcétera, ¿no? Bien, dice después de haber cantado el himno, se sabe qué canciones cantó Jesús aquella noche, que es lo último que cantó el Señor, ¿no? Y cuando el himno se conoce como el pequeño Jalel, el pequeño Jalel y el gran Jalel, que son las canciones que se cantaban la noche de Pascua, que son del Salmo 114 al 118. Y es una maravilla, ¿no? Que justamente, fíjate, estamos hablando de miles de años después de lo que hemos leído del Cántico de Moisés, y aquí tenemos a Jesús cantando. Lo primero que cantó es: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío, el mar lo vio y huyó. Me gusta el tema de el mar huyó, ¿no? El Jordán se volvió atrás, hablando de Josué, el segundo mar que se abre, ¿no? El río, ¿no? Los montes saltaron como carneros, los collados como corderos. ¿Qué tuviste, oh mar? ¿Qué te pasó, oh mar? Omar no de Omar, sino oh mar, que huiste. Y tú, oh Jordán, ¿qué te volviste atrás? A la presencia del Señor tiembla la tierra, la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, la peña de Oreb, y en fuentes de aguas la roca. Y luego el 115 habla de Dios y los ídolos, ¿no? ¿Dónde está ahora tu Dios? Jehová se acordó de nosotros, los cielos son los cielos del Señor y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. El 116, acción de gracias por haber sido librados de la muerte, ¿no? Todo esto lo cantó el Señor. El 117, que es el más corto. Alabad al Señor, naciones, etnias todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y finalmente el 118 es el último que se canta, que es una preciosidad. Está Jesús cantando esto la noche que va a ser entregado, ¿no? Canta cosas como: diga ahora Israel que para siempre su misericordia, es responsorial, ¿no? Para siempre su misericordia, para siempre. Somos estos que predican, que dicen una frase. Y los otros repiten. Sí. Repiten siempre, ¿no? Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, me fuiste por salvación. De parte del Señor es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Ojo, haced un sacrificio, pero aquí está cantando Dios mismo, cantando esto. Y él va a ser... ¿Y en qué momento, no? Sí. Claro, es el momento clave. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esto lo está cantando Jesús aquella noche. Está cantándolo como aquellos cánticos que empezaron Miriam aquí en el Éxodo. Y está diciendo que va a haber un sacrificio, pero Él sigue siendo el Dios de Génesis 22. Yahweh Jireh, el Dios que provee. Porque Dios mismo cantando esto, Él va a ser me ha el sacrificio. Que hay una recomendación. Hay un libro devocional de Tim Keller y su esposa que se llama Los Cánticos de Jesús. Acerca de los salmos. Sí, y es muy bonito, muy recomendable. Bueno, y esta es la idea. Y claro, yo, gracias a Dios que el Salmo 119 no estaba metido ahí, porque si no, lo crucifican 2 días después. Tener que cantar esto, Salmo 119, vaya tela marinera. Menos mal que no, hasta el 118 y terminamos. Pero bueno, me parecía algo muy bonito en el sentido de...
bueno, ver cómo la música acompañó incluso a nuestro Señor Jesús y que se convirtió como en su eslogan, en su banda sonora, en su grito de guerra aquella noche, ¿no? De vamos, voy a seguir para adelante en esto. Y ¿no? la música sigue formando parte de la iglesia. Lo vemos en el libro de Hechos. No me digas. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva, cómo participaba de la música, o cómo Pablo y Silas cantaban en prisión, o cómo Pablo lo incluye en Filipenses 2. Y hay algunos párrafos más en los que toda esta música forma parte de ellos. Y no solo eso, sino que se nos anima a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Y a partir de ese momento ya es algo, digamos, establecido en la liturgia de la iglesia. Forma parte de nuestras reuniones y de nuestra ¿Desde cuándo, Andrés? ¿Desde cuándo la música forma parte de nuestra liturgia? ¿Desde siempre? Digamos. Desde el principio. ¿In the beginning? Desde el principio. Lo que pasa es que no tenemos datos exactos acerca de cómo era la música o cuáles eran las cosas que se cantaban exactamente, más allá de que eran salmos en algunos casos. Pero tenemos algunos datos. Bueno, lo primero que sabemos es que mucho tiempo después se encontró un pergamino del siglo III en el que podemos ver ¿Lo tienes? Lo tengo. Me lo han mandado por Amazon. Por Amazon. ¿Te has pedido el documento del siglo III? Pergamino. Esto tiene que ser mínimo de Oxirrinco. El Oxirrinco, es un nombre así, lo voy a leer porque... Sí, Oxirrinco. Y este es uno de los primeros ejemplos que tenemos de la música cristiana. No se ve muy bien en la imagen, pero arriba de cada palabra hay unas líneas que digamos que son el lenguaje... Músico y médico, podemos decir. Sí, músico, esta persona era músico y médico seguro. Esto es notación musical. Sí, y este párrafo invita, en particular, está invitando al silencio para adorar a la Trinidad. Muy bien. Es música que invita al silencio. ¡Silencio! Vale, perfecto. Y me gusta mucho el contenido, porque creo que nosotros, con el paso del tiempo, hemos convertido la adoración comunitaria en una especie de búsqueda de un clímax constantemente. Del hype, de que la canción siempre esté arriba y de que podamos tener toda esa emoción y euforia. Pero creo que lo que hemos hecho es como convertirnos en junkies de la adoración. Y al final utilizamos la Academia de la Biblia no se hace responsable en los comentarios de Andrés Pérez en cuanto a que somos junkies de la adoración. Sí, estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, estoy de acuerdo. Alex Pedro está de acuerdo, pero Academia de la Biblia no se hace responsable. Hemos convertido la adoración corporativa en muchos casos en un modo de evasión. Total, no, pero es que ya me estás ahí. Cuando me estás provocando. En realidad, mirad, en Apocalipsis 4 lo que está ocurriendo es que esa imagen sirve para que los que están leyendo Apocalipsis descubran la realidad. No para que se evadan de la realidad, sino para que descubran la realidad que hay detrás de lo visible. Correcto. Y para que puedan vivir coherentemente en su realidad. Bueno, en algunos contextos y desde el respeto, esto siempre desde... Sí que ha habido una especie de énfasis o sobreénfasis, incluso actualmente, ¿no? En los movimientos de alabanza en algunos sectores, como que el gran gol de la alabanza no es tanto, voy a alabar, voy a apelar, voy a nutrir el intelecto, voy a alabar al Señor, voy a conectarme con ese Dios que es compasión, que es misericordia, voy a confiar en Él, sino que parece que el gran gol es conseguir llegar a ese éxtasis, no necesariamente un éxtasis, digamos, pentecostal, ¿no? Pero sí un éxtasis de... Una explosión de sabor, ¿no? Sí, entrar en una especie de flow, como diría Solzhenitsyn, del libro Flow. Sí, no, se llama, no. No intentes pronunciarlo. Es que es muy chungo. Un libro se llama Flow, ¿vale? De un psicólogo. De llegar a ese fluir y que incluso la canción pueda durar 45 minutos, una estrofa y repetir. Y repetir, que esto no es solo de cristianismo, es de todo el mundo, ¿no? O sea, el rollo mantra evangélico. Y una canción que si la repites mucho es que es muy buena. Si dura poquito, claro, si la alabanza ha sido ordenada, ha sido mala. Tiene que haber un rollo ahí, el rollo cántico nuevo, ¿no? Una pérdida de control. Sí, o un hoy voy más para allá y todo. Y como es espiritual, cuanto más dure, mejor. Entonces, igual te puedo hacer un momento de adoración de 2 horas con 2 canciones y 3 palabras. Que yo no digo que no, ni que sí, quiero decirte. Pero se busca eso como modus operandi, como éxito. Que puede haber momentos, esto es como en cualquier relación dinámica, pero ha habido este movimiento un poco, y creo que esto es la expresión máxima de
momento que comentas de evasión. Es decir, el momento de alabanza es un momento no para la tierra, ¿no? Sino para... Olvídate, este típico comentario, deja tus problemas en la puerta, que es absurdo porque sales y están allí esperándote, ¿no? Claro. Y pero luego cuando salgas los coges. Claro, y es como dices, es como, bueno, en lugar de ver una película para olvidarme los problemas, alabo a Dios para olvidar. Y no es eso la intención de la adoración. Y lo malo de esto es que los cristianos, especialmente los evangélicos, hemos perdido el arte de la contemplación y del silencio y de observar en la presencia de Dios y de saber quién es Él y de mirar para adentro. O sea, al final no estamos presentes. Estamos en un tiempo de adoración, pero no estamos presentes, estamos evadidos. Sí, no ponemos toda la carne en el asador, nuestra vida ahí, ¿no? Y cómo implica eso a mi ser, a mi día a día. Jesús no dijo nunca adoradme, aunque hay que adorarlo, pero sí nos dijo muchas veces seguidme, ¿no? Sígueme. Por lo tanto, debe haber una conexión entre mi vida expresiva delante de Dios y mi seguimiento de Jesús y cómo responder a Él. Y en la historia de la Iglesia hay más bueno, eslogans. la música se sigue desde ese momento, bueno, que nosotros sepamos, sigue creciendo, lógicamente, se sigue desarrollando. Tenemos la música en la Edad Media, que era más coral. Recordemos que en la Edad Media Dios formaba parte del todo para ellos. Ellos consideraban a Dios como una realidad y veían sus símbolos en todos lados, estaban rodeados de esa idea. Eso sí, la Edad Media, por supuesto, tiene sus lados oscurísimos, pero... y clarísimos también, que la Edad Media le hemos dado mucha caña y ojo, que allí guardamos la cultura buena. Y ahí adelante. Sobre todo mandaba el canto vocal, después tenemos el Renacimiento. En el Renacimiento la Iglesia no se suma mucho al cambio. ¿Por qué? Probablemente por lo de siempre. Porque empezó a... Lo nuevo sospecha. Sí, empezó a creer que lo bueno era lo antiguo. Siempre. Creo que es una de las cosas que siempre hemos ido como a rebufo. Luego viene la música barroca, que es más elaborada, o la música instrumental, que es cuando ya empieza Sebastian Bach, la música barroco. Se empieza a hacer en órgano. Ese es el momento en el que empezamos a relacionar el órgano con lo sublime, lo sacramental, los momentos de encuentro famoso con órgano Dios. Evangélico que regala siempre el hermanito inglés. Sí, exacto. Bueno, nosotros, que la iglesia en la que nos hemos criado viene de Canadá originalmente, y el órgano y el acordeón, que era lo más parecido, era como el órgano de los pobres, formaba parte... ¿Qué es el acordeón? El órgano de los pobres. Paulo Coelho. Exacto. Formaba parte de nuestro sonido. Entonces nosotros relacionábamos. Asociábamos. Esa es la música cristiana, claro. Los instrumentos cristianos. Pero en realidad la música cristiana ha pasado por muchos lados, por muchos momentos. De hecho, sonidos. si escuchásemos música cristiana de hace 1000 años, no nos sonaría música cristiana. Seguramente no. Incluso nos dolería tonalmente. Sí, bueno, la sensibilidad ha cambiado mucho. Y más cosas que han pasado. ¿Qué más después viene la Reforma, vienen los himnos de Lutero, los de John Wesley y su hermano. Interesante los himnos de Lutero, que musicalmente están inspirados en las melodías de taberna, ¿no? De la gente de tabernas alemanas. Sí. Y que además él utiliza el alemán vernáculo, es decir, utiliza el idioma del pueblo, sí, del barrio, para componer, inspirado en los salmos, pero tomándose también sus licencias poéticas, siendo un gran creativo, porque Martín Lutero no solo fue un gran teólogo, sino un gran compositor, y él pues hizo canciones meme, o sea, canciones que la gente cantaba por las calles. Esto es muy bonito. Y los virales, ¿no? Virales. Entonces la iglesia estatal decía, oye, tú haces trampa porque la gente canta tus canciones por la calle. Y él sabía que la teología que se canta es la teología que se vive, ¿no? Y entonces es fantástico cómo Lutero utilizó esta herramienta, ¿no? Como artista también, y bueno, puede tener una función utilitaria, pero sin duda inspirado en la sensibilidad cultural de la época con contenido cristiano, pero que era relevante para la cultura también. Uno de los aportes más significativos que hizo la religión, especialmente el cristianismo católico, fueron los villancicos, que empezaron en España. Toma ya. Y que se exportaron al resto del mundo desde España. Pero durante la época del Renacimiento, la música cristiana hizo villancicos y tampoco es que se luciera en muchos más sentidos. El arte es otra cuestión. Arte plástico, digamos. Sí, pero la música no se desarrolló tanto. Y bueno, con el tema de los himnos, también tenemos Isaac Watts, que es uno de los mayores compositores, que esta gente componía himnos como, madre mía, era una locura. Especial mención, un día haremos una Academia de la Biblia especial Johann Sebastian Bach, me lo vas a permitir. Hombre, por supuesto. Porque lo de ese hombre no es normal. Pero ya hablaremos. No, pero eran súper prolíficos, ¿no? Es la palabra. Prolífico. O sea, Bach era líder de alabanza de 2 iglesias. No de una, de 2. Y componía
una canción a la semana para cada iglesia. Una cantata. Son las cantatas de Menudas Bach. canciones, claro. Además, el tío creo que tenía, no, perdí la cuenta, 17 hijos, 18 hijos. Se casó una vez, se le murió la mujer, tuvo otro, normal, 17 hijos. Le escribió un libro para enseñarle a tocar el clave, que es un antepasado del piano, a la mujer. Para enseñar a la mujer a tocar, que es el clave bien temperado, es el cuaderno de Ana María Magdalena Bach, que es el cuaderno que todo pianista ha estudiado para tocar. O sea, el libro que le escribe Johann Sebastian Bach a su mujer, porque la tipa era música también y componía alguna cosa y cantaba, para que practicara el clave, es el libro que utilizan todos los alumnos de piano para aprender. Aparte, los hijos eran más conocidos que él. Pero ¿qué quiero hacer uno? Mucho arte, sí, o sea, el tipo era exagerado. profesor de teología, matemáticas. Y él no entendía él sí que para él la música cristiana era... No, él no entendía. No diferenciaba entre música cristiana y profana. Él todo lo hacía para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Porque todo lo que él hacía era para la gloria de Dios. Algo que ¡Ole! mola mucho de esa época es el tema de del mecenazgo, ¿no? Sí. De cómo esta persona se le Tipo, con 17 hijos. promocionaba para que él pudiese hacer este tipo de obras. Que esto es algo que en Estados Unidos, en algunos lugares, todavía se sigue haciendo. Tienen como artistas internos en algunas comunidades para que creen arte para inspirar a las comunidades. Y la última que te digo de Bach antes de... Porque no quiero... Simplemente es un poquito como un hook para cuando hagamos el de Bach, porque es espectacular. Bach apoyó... Porque claro, Bach era un improvisador, o sea, le encantaba el jazz. No hacía jazz, pero improvisaba. Y entonces, antiguamente, la afinación tonal era una afinación de un filósofo griego que he olvidado, bueno, pitagórica creo que era. Afinación pitagórica, de tal manera que no son 12 semitonos, sino que dependiendo de la nota había una distancia u otra. Entonces eso hacía que tú podías tocar en do, por ejemplo, pero si tú con el mismo órgano tocabas las teclas negras, por decirlo de alguna manera, re mayor, mi mayor, fa sostenido mayor, estaba desafinado porque las distancias no eran iguales. No eran Entonces perfectas. él abogó por apostar por lo que se conoce como el clave bien temperado. Es decir, matemáticamente un semitono es el mismo semitono. Semitanos. Es que te mata un cuarto de la población. Exacto, un semitanos. Un semitanos de do a do sostenido a re, o sea, 12. Y desde Bach, que lo popularizó, toda la música a partir de ahí se hizo con ese sistema bien temperado. De tal manera que hoy en día cualquier canción que tú escuchas está afinada a la Bach. Sí. Eso es precioso. Simplemente... Ya está. Aportación de... Eso es relevancia. Hermano. Eso es relevante. Sí, señor. ¿Qué más? Bueno, la música cristiana pasa por muchas etapas. Muchos. La más reconocida para nosotros, obviamente, es la que hemos vivido o la que más nos ha influido. Y es a partir de los años 60, cuando empieza el grupo de... Te has saltado una cosa, simplemente una cosa. Dile. Los espirituales negros. Ah, por supuesto. Por supuesto. El tema de la opresión, la esclavitud o los espirituales negros. Claro, ellos recuperan la épica de, sorpresa, Éxodo. Sí. Ellos recuperan el Éxodo para hacer una lectura de su realidad y entonces claman al Dios que liberta. Y no cantan desde el triunfalismo, no, sino que están cantando desde el dolor y la esperanza. Es una mezcla de ambas cosas. Me flipa. Creo que los espirituales negros y la música gospel... de la que nacen luego muchos estilos en el siglo XX que bebemos de los espirituales negros. Y el gospel ha vuelto. O sea, las armonías gospel están ahora en el pop. Y solo tienes que ver la película del Great Showman, el Gran Showman. Sí, o el último disco de Justin Bieber. Te vas a ver o Kanye West. Bueno, pero ¿por qué estaba diciendo esto? ¿Cómo estaban entre el dolor y la esperanza? Y esto es muy salmo. Algo que me encanta, porque a veces nos enfocamos mucho en el final de la historia en nuestras canciones o nos enfocamos mucho en el principio de la historia. Quiero decir, la iglesia no es ni un salmo de David, ni es todavía la canción de Apocalipsis 4. Nosotros estamos en el medio. Estamos con los ojos puestos en la realidad espiritual y suprema, que es que Jesús es el vencedor y vamos a llegar a esa adoración total, pero seguimos con los pies en la tierra, con nuestros dolores, con nuestros achaques y en este cuerpo pecador. Y entonces llegar a ese punto medio en el que reconocemos nuestra verdad como humanos y nuestra realidad, pero a la vez la esperanza de que Cristo va a venir y va a reinar. Y llegar a ese punto medio no es tan fácil como pensamos. Y por eso es importante estar revisando constantemente qué es lo que hacemos, qué cantamos, cómo componemos. Y me da un poco de rabia a veces cuando se habla de la adoración bíblica.
Uy. ¿Sabes? El término adoración bíblica. Que en realidad es otra manera de decir. Es otra manera de decir. La adoración bíblica es lo que yo creo que debe ser la adoración bíblica. Sí. Ya está. Más papistas que el Papa. Inocencio IV. Eso es un poco duro. Y la adoración bíblica debería aplicarse tanto. Perdona que es que me engorilo con estos temas. Es que te veo. Debería aplicarse tanto al emisor como al receptor. Me explico. Como diría nuestro querido Félix. ¿Busca el botón? No, sigue. Vale. Nosotros queremos un apocalipsis de amor. Por si acaso, antes de que hayan problemas. Exacto. La adoración bíblica debería aplicarse al emisor y al receptor. ¿Qué quiero decir? Que el emisor debe tener una responsabilidad bíblica, debe ser el que crea el misterio, que eso es otra cosa de la que ya podemos hablar, el misterio, la tensión, la verdad de la Biblia, la palabra, el que expone a Jesús, pero el receptor debería acercarse al arte bíblico de la misma manera en la que se acerca a la Biblia, es decir, dispuesto a ser asombrado, dispuesto a ser cuestionado, a ser incomodado, a ser muchas veces reconfortado, consolado, levantado, pero no siempre buscamos que la música se acomode a nuestro gusto, a nuestra teología, y tiene que haber un punto de tensión. Creo que la adoración bíblica es ese encuentro entre un compositor que crea una obra, bueno, yo te diría una barbaridad, un principio bíblico y un receptor que la recibe con esa misma actitud. Yo te diría una barbaridad. Lo que mucha gente entiende como adoración bíblica o alabanza bíblica, o sea, entendemos, no nos rayemos con esto. Te vas a la Biblia y encuentras cosas muy poco bíblicas. Sí. O sea, luego te vas a la Biblia y ves lo que tú crees que es la adoración bíblica y en la Biblia te encuentras cosas que rompen con lo que tú crees que es la adoración bíblica. Pero bueno, el propio David rompe constantemente con sus clamores, los profetas ni hablar de las cosas que hacen, que dicen, pero bueno, ¿cómo encajo esto en mi teología? Ay, Paco, es que tú... Es impredecible. Claro, y como ya te das por hecho, pero gracias a Dios que tenemos esta Biblia, este libro de deconstrucción que nos deconstruye nuestros a priori y nuestros dogmas, y por eso hace falta volver a la Biblia siempre, incluso para hablar de estos temas. Y volviendo a los espirituales negros, tío, es que esta gente, ese era su grito de guerra, su eslogan. Él nos va a liberar, Él nos va a liberar, Exacto. Él nos va a liberar. Y los liberó, ¿no? Y luego llegamos a los 60, venga, vamos a hacer este saltito. Bueno, llegamos a los 60, el movimiento de Jesús se llamaba, y entonces aparece un artista que es, digamos que es el padre del CCM, de la música cristiana contemporánea, que es Larry Norman. Toma ya. Que es este hombre con este pelazo. Pelazo, Jesus. Hablamos de él hace un par de semanas. Rubiales. ¿Y qué le pasa? Bueno, y él es el... Guitarra, innovación, guitarra española, guitarra... Sí. Vale. Y a partir de este momento, él empieza a incorporar sonidos paganos, es decir, empieza a utilizar sobre todo el rock Elvis Presley. y el folk, le empieza a poner letras cristianas. Lógicamente, hay una fricción con la iglesia, hay un sector de la iglesia que dicen que no, que esto no puede ser, pero hay otras personas que se sienten representadas porque está utilizando un estilo de música que a ellos les llega, pero con unas letras que les llevan más trascendentes, espirituales y cristocéntricas. Bueno, una cosa de antes de los espirituales negros era también que quería señalar, era, digamos, que no tenían ninguna deuda con nadie. Es decir, ellos tenían podían crear no desde cero, ¿no? Siempre uno se nutre, pero ellos mezclaron rítmicas, por ejemplo, africanas, con armonías, sin tener preestablecido nada, y eso generó una creatividad que luego nutrió al propio rock, a propio tal. Bueno, luego cuando llegamos aquí hay que entender que en el mundo hay un libro que recomiendo, permíteme recomendarle un libro, Andy Crouch. ¿De qué editorial es? Es Salterrae. Estamos editoriales. Salterrae. Vais tarde, Por escribirnos. favor. Salterrae. Andy Crouch, crear cultura, recuperar nuestra vocación creativa. Y él habla, pues eso, que hay diferentes acercamientos a la cultura. Esto lo recupera de otro autor. Pero bueno, en Estados Unidos había una especie de... Vosotros allí, el mundo allí y yo aquí, ¿no? Entonces, este cuidado con el mundo, incluso a nivel musical, que esto todavía hoy en día hay coletazos. Entonces, los cristianos no tenían el permiso de consumir esa música que te llevaba al sexo, al pecado, que lo que hacían era las nuevas generaciones degradarlas y tal. Lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años con el reggaetón, por ejemplo. Exactamente. Entonces, cuidado con esto porque esto degrada y demás. Pero entonces llega alguien con ese pedazo y dice, bueno, quizá puedo redimir esto y puedo, este estilo que atrae tanto, pero le puedo llenar de contenido. Y resulta que
claro, esto fue una buena noticia, un evangelio para aquellos que puedo escuchar esta música que me gusta con este contenido, pero solo con este contenido. Bueno, entonces aquí empezó a crearse este submundo, ya no una contracultura, que sería positivo, sino una subcultura que lo que hacía era tener este mismo estilo, pero apto para cristianos. Hay que matizar y decir que cuando hablamos de Larry Norman o... Pues eso todavía no ocurre así. Claro, no estamos hablando de música de adoración específicamente, sino de música cristiana. Sí, no eran con canciones contenido que se cantaban en las iglesias. A ese punto ya llegaremos. Otra persona muy importante en esto es Andraé Crouch. André, que no es Andy Crouch, que tiene comparte apellido. Sí, es verdad. Es otro. Sí, Jesus is the answer El for the mismo. world today. Y Andraé Crouch también, en este sentido, incorporando los sonidos gospel y más corporativos, más comunitarios. Congregacionales. Sí. Vale, muy bien. Muy ¿Vale? interesante. La música, bueno, pues lógicamente sigue evolucionando, llegamos a los 90. Llegamos a Academia de la Biblia. Academia de la Biblia, llegamos a los 90, llegamos a grupos como DC Talk, Jars of Clay. En inglés, Estados Unidos estamos hablando. Michael W. Smith, Amy Grant. Todo esto se convierte en una industria gigante que mueve literalmente millones de dólares. Millones, ¿no? millones. Y cuando llega este momento, en los 90, también esto empieza a influir, especialmente en México. Finales de los 80. Sí, también. empieza a influir, ya que también hay muchos Centroamérica. misioneros americanos cuyos hijos escuchan esta música cristiana, entonces tienen esta visión de que existe la posibilidad de hacer otro estilo de música. Que hasta ese momento los misioneros ingleses o tal, o sea, lo que existía en la iglesia latinoamericana o hispanoamericana, nos incluimos ahí España también, en los 70, los 80, era el himno, el librito azul o el verde. himnario, o el o himnario. la otra opción eran los coritos. Los coritos, sí, que eran lo más moderno que había. Sí. Guitarra española, Ojo. Lo curioso del movimiento en habla hispana Sí. es que no empieza tanto como una industria musical cristiana pop, No. sino que directamente empieza, o sea, el éxito empieza cuando esas canciones llegan a las comunidades cristianas y cuando se empiezan a cantar en las iglesias. Ya antes Muy había silvestre, pasado, muy orgánico. ya había gente creyente que hacía música salsa, pero no era No. fácil cantar esto en las comunidades. Ahí es cuando se viraliza la música y probablemente la persona más importante Congregacional también la música. claro, en todo este viaje de la música cristiana hispana, Hijo de misioneros. hijo de misioneros, es Marcos Witt, sin duda. Este es uno de sus primeros discos que sacó, que es Adoremos. Antes de este tenemos Canción a Dios y demás. Mira, ahí Sí. tenemos Marco Witt y César Garza. Sí, producido por César Garza, Qué lo grande, César. vi ayer. Y a partir de aquí empieza la industria cristiana. También empiezan en español, ¿no? Y empieza, bueno, la mayor propaganda de marketing orgánica que ha habido jamás Nunca. es la de los 3 Marcos. Exacto. Marco Witt, Marco Vidal, Marco Marco Barrientos. O sea, Que es Marco, pero le faltaba una S, creo, pero no pasa nada. pero eso salió perfecto. Después tenemos a Marco Brunet, Esa es la nueva Trinidad. a Marcos Martins, Sí, Marco DJ. exacto. Tenemos un montón. Vale, pero la cuestión es que estos 3 artistas fueron muy importantes, muchos otros, Juan Carlos Alvarado, Danilo Montero, etc. Fueron saliendo. Todo esto, para Que es llegar a el la famoso conclusión- movimiento de alabanza y adoración. Que también hubo algunos por ahí que quizá ya no son tan conocidos, pero que siguieron a esta gente, sí. Pero que... Sí, bueno, no, simplemente anteriores, incluso. decir que en el momento en el que las canciones entran en la iglesia, las canciones no solamente son melodías, las canciones empiezan a formar nuestra teología, empiezan a formar nuestro pensamiento acerca de quién es Dios amigo. y a formar nuestra Yo manera digo, ¿qué de tendrá que ver esto con la expresarnos. Academia de la Biblia? Digo, Andresito, te estás yendo un poco. Es parte de la revelación que nosotros hemos ido obteniendo. Se teologiza en torno a esto. Claro, por supuesto. Hay gente que dice que probablemente uno de los mayores teólogos, de los teólogos más influyentes en los últimos años, ha sido Joel Houston, que es el de Hillsong, porque realmente él tiene la plataforma para viralizar la exacto. teología que él proponga, sea Exacto. buena, mala, regular. Y es cierto que las canciones tienen un peso tremendo en nuestras comunidades y nos ayudan a conocer a Dios. Ujú. Sí, y esto tiene un punto buenísimo, extraordinario, y un punto también, puede tener una sombra, ¿no? Sí, peligros. Y dime un peligro, va, y luego yo digo cosas, o dos. Bueno, uno de los peligros que encontramos, sobre todo en la industria americana, que al final nos acaba influyendo a todos. Bueno, traducciones, no te digo yo, por eso- la invasión de las traducciones, ojo. Bueno, mira, ya que sacas el tema, me interrumpo a mí mismo. Uf. Las traducciones tienen 2 peligros. Número 1. Uno, que nos acomoda en la composición. Ujú. No queremos componer porque no es necesario componer. Como hemos convertido la adoración en algo muy utilitario, al tener
otra herramienta que podemos traducir y librarnos de trabajar y eso que me ahorro. componer. Y eso es un problema. Y el otro gran problema es que el inglés es un poquito más breve. Y hay una palabra en particular que hemos perdido en la adoración en español, que es el nosotros. Us. Cuando ellos dicen we o us, nosotros no podemos traducir eso fácilmente. No cuadra. Y lo sustituimos por el yo o por el mí. Y esto tiene una repercusión muy fuerte porque hemos dejado de ver la adoración como algo comunitario y lo hemos empezado a ver como una experiencia personal que nosotros vivimos con Dios. Bueno, en línea con esto, también yo diría que otra consecuencia no tan buena de las traducciones es pues que no deja de sonar. Es muy difícil que suene bien totalmente. Nos hemos conformado con simplificar demasiado el lenguaje y a veces enrarecerlo, ¿no? Sí. Se ha forzado. Se ha forzado, ¿no? Incluso hay gente que compone en español y suena a traducción. Exacto. Porque han cogido esa maña, aquí, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, y podríamos seguir teorizando en esto. Hay algunas ideas que a mí me resultan interesantes. Y es, bueno, el propio hecho de que como industria ya hay como una especie de fórmula. Hay un patrón. Y claro, esto es congregacional y esto no. Cuando tú haces una revisión de la historia y ves lo que era congregacional, te das cuenta que puede ser muchas cosas y que no hay nada escrito, ¿no? Y que podemos dar algunos consejos, algunas normas, pero no podemos decir esto es congregacional, esto no, porque ¿quién dicta eso? Bueno, hoy en día lo puede dictar el canon, la propia industria, ¿no? Y en una conversación con un amigo mío, se llama Francis Castañeda, y aquí si quieres abrimos... Él decía que con la música cristiana, bueno, decía dos cosas, que me dice, la música cristiana, bueno, esto lo decía creo que Francis Schaeffer, pero me lo dijo mi amigo Francis, otro Francis, pero decía que cristiano es, o eso lo decía C.S. Lewis, bueno, cristiano es un muy buen sustantivo, pero muy mal adjetivo, ¿no? Música cristiana, en este sentido de etiquetarla, aunque sabemos que existe, no existe, lo que sea, pero como que la hemos ya encuadrado, encasillado con un estilo concreto, con un contenido muy concreto, con unas palabras que sí o sí hay que decir, con unas normas muy arbitrarias al final, porque al final el arte no deja de tener normas más o menos arbitrarias. Entonces tú has construido ya, digamos, ese marco. Con la autoridad espiritual que te da el cristianismo, ¿no? Una cuestión espiritual, tú dices y enseñas, esto es lo que hay que hacer. Entonces tú educas a todo un público para decirle, es la palabra. Esto es. Y a partir de ahora, todo lo que te voy a ofrecer es dentro de este marco. Y cualquier creativo que diga, voy a intentar hacer otra cosa, no es que sea imposible, pero le va a costar muchísimo. Tiene que romper un paradigma de la gente. Porque tiene que hacer un ejercicio de educación para que la gente diga, pues esto también. Y yo noto en la iglesia que, aunque no es imposible, tenemos una resistencia al cambio mayor a veces que incluso la propia cultura, ¿no? Es como que la cultura, digamos, general. ¿Qué piensas de esto, no? De la reeducación de esto. Y cuesta mucho como innovar en la iglesia cuando debería ser el espacio de innovación por excelencia. Sí. ¿No? Creo que las pruebas hablan por sí solas. Yo he estado en conciertos de Marcos Vidal que digamos que rompe todas las normas de lo que sería alabanza congregacional, que sería una canción corta, sencilla, con palabras que todo el mundo conoce, un vocabulario controlado y muy repetitiva, ¿no? Esas serían como las normas. Y de repente llega Marcos Vidal con una canción de 5 minutos, con 3 estrofas que no larguísimas, repite no repite, con un vocabulario totalmente fresco, y he visto a 5 a 8.000 personas cantando canciones de Marcos Vidal sin parar, conectados, de manera congregacional. Conectados. Y esto, bueno, no es una cuestión de Marco Vidal, esto es una cuestión social. Podemos ver una canción de reggaetón que se repite una y otra vez, cantarla a miles de personas, sí, pero también vemos a Alejandro Sanz cantando Amiga Mía con 35.000 personas en el Vicente Calderón y todo el mundo gritándola, ¿no? Entonces sí que existe la posibilidad de educar y de salir de esa predecibilidad que hay en la iglesia, ¿no? Y eso es un problema, porque cuando hacemos música predecible estamos eliminando algo de Dios que es precioso, que es el misterio y la belleza. No dejamos que la música represente el carácter de Dios y nos sorprenda en esto. Cuando hablamos del CCM, de la Christian Contemporary Music, una de las cosas que hacían era casi imitar las melodías y demás, y medio en broma decimos, ¿no? Que simplemente era cambiar Baby por Jesus, no tanto por el contenido, porque puede haber un contenido romántico para el Señor, o sea, en fin, forma parte. Forma parte, ¿no? Pero sí, yo lo que echo de menos ahí es la creatividad, es decir, por ejemplo, para mí el grupo que más ha influenciado en la alabanza en los últimos 10 años, o en la música de adoración,
ha sido Coldplay. O sea, Coldplay sacaba un disco hoy y al año siguiente las bandas más importantes de música cristiana me sonaban a Coldplay. Sí. Las guitarras de Coldplay, los OO y los UU de Coldplay, los medleys de Coldplay, los Sela de Coldplay, ¿no? Y Coldplay es heredero de U2, por que simplificar, que también tuvo su influencia en la iglesia y demás. Pero, por ejemplo, tú te vas a un Justin Bieber. Yo me acuerdo del disco este del reloj. Un productor que sacó el disco, uno de los últimos de Justin Bieber, hace 3 o 4 años o 5 años, da igual, que tampoco es santo de mi devoción, Justin, ni tal, pero sacó el disco este y al año siguiente mucha de la música que yo escuchaba de cantantes cristianos eran Justin Bieber y demás. Y digo, hombre, yo no sé si Dios nos ha llamado solamente a ver y entonces a los meses saco esto un poco al reflejo. Yo echo de menos una propuesta, no en ningún caso, digamos, desconectada de la realidad, de lo que se respira en ese momento culturalmente, pero bueno, roba como un artista. Pero creo que también depende de la etapa por la que esté pasando el artista. Creo que todos pasamos por una etapa de imitación, ¿no? Y luego tiene que haber una de descubrimiento personal. Sí, pero sí, es verdad. Pero claro, que los más significativos del mundo cristiano lo que nos estén ofreciendo básicamente sea eso. Claro. A mí aquí hay un peligro, no sé si estamos llevando mucho el tema a este terreno, no, pero está bueno. Bonito. Estamos en el Apocalipsis. En Estados Unidos, ellos tienen el sistema en el que controlan el tema de royalties en las iglesias, en las iglesias que pueden, las más conocidas, las más grandes, ellos registran las canciones que cantan, es decir, declaran, por decirlo así, declaran que están cantando este fin de semana una canción de Michael W. Smith, otra de Chris Tomlin y otra de no sé quién, de Hillsong. Y esto, hay un top 10 de artistas que están siempre en esas listas. Son gente que conoce la fórmula. Con esto no estoy criticando su manera de ser ni su... ¿Hay una fórmula? Exacto, hay una fórmula, funciona, y yo creo que de manera inconsciente tú ya respondes a esa fórmula. Y esto ocurre, no hace falta irte al tema de los royalties en Estados Unidos. A los músicos que nos escuchan, primero, quinto, sexto, cuarto, o sexto, cuarto, primero, quinto. Ruedas de acordes, maneras en las que se canta, tonos. Bueno, hay muy buenos vídeos en internet explicando esto. Pero a nosotros, aunque no tengamos ese sistema de royalties, también nos puede afectar de otros modos, como por ejemplo el éxito que puedas tener en YouTube, los views que tengan las canciones que has tenido. Tú has tenido un éxito y lo hablábamos con Guille hace un rato, y eso hace que tú de manera consciente o inconsciente ya compongas respondiendo a esa necesidad o a ese éxito que has tenido. Y romper con eso es muy difícil. El otro día charlábamos con Joan. Noche, sí. Nadie sabe quién es Joan, pero todos lo saben. Sí. Y Joan es un tío muy listo, ¿no? Joan, eres muy listo. Y algo que nos decía es que eso es muy difícil de cambiar. Por un lado, porque los creyentes no estamos presentes. Tenemos poca capacidad de autoexamen de qué estoy sintiendo, qué estoy... Estamos mirando en el utilitarismo hacia otros. ¿Cómo compongo para que no sé quién? Y porque en el momento en el que sentimos algo que es raro, lo capamos porque no queremos que salga, ¿no? No queremos hacer un salmo. Claro. Y lo otro que ocurre es que cuando hay un beneficio económico, tú empiezas a acomodarte. Por eso... O te da miedo innovar porque dices... Te la estás jugando. Ya esto no es fórmula, entonces... Claro, o sea, aleja un poco. Ahí, ¿Y dónde está la esperanza entonces, Andrés? En los jóvenes. Es lo que hablaba. La gente que no tiene nada que perder. ¿No? Los que viven con sus padres. Los que tienen el estudio en su habitación y se la están jugando y tienen todo el camino por delante sin fórmulas, sin clichés. Desde Academia queremos motivaros a volver las escrituras y liberarlas. Recuperar la épica de Éxodo o de lo que te dé la gana y sin deudas con el pasado ni con nadie, que experimentes, que pruebes. Con el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, ¿no? Pero tira para adelante, tío, es verdad. Y también te diría con un respeto a la historia. Es decir, claro, sí, con un bagaje. No está de más escuchar a Bach, escuchar las letras de la iglesia primitiva. Y de la Christian Worship esta. Claro, porque hay mucho que aprender y es un buen sitio donde empezar a arrancar. Porque somos... Bueno, a mí lo que me gusta recordar como cristiano es que venimos de un bagaje, de una tradición muy amplia, una nube de testigos preciosa. Y bueno, somos llamados a aportar a esta discusión, a esta conversación, recordando dónde empieza todo, que empieza en Jesús. Es una respuesta a Él, a su creatividad, a lo que Él hizo por nosotros, a la confianza que depositamos en Él. Pero yo siempre digo, ancha es Castilla. El Señor nos ha llamado a experimentar y sí, a bendecir a otros, pero cuidado con estos corsets que en
corset, no sé Sí, cómo llamarlo. sí, nos encorsetan, nos que limitan. nos limitan. Y yo no sé si tú quieres comentar alguna cosita, porque yo quiero volver a Apocalipsis, porque Vuelve. quiero terminar donde empezamos, porque aquí en Apocalipsis 4 y 5 habla de este tema, del rollo del Cordero, de la adoración, de la alabanza, las canciones, de ese momentum, recordando que Apocalipsis es un género que estaba de moda, pero que fíjate, al final la creatividad de Juan fue aunar el género epistolar, profético, apocalíptico, con esta revelación de Dios inspirado por Dios. No puso nada nuevo, pero sí, era todo nuevo. Y hoy en día nadie conoce otro Apocalipsis que no sea este. Este es el que ha trascendido, el inspirado. Y a mí me gustaría hacer esta invitación, ¿no? Haz algo que trascienda. O sea, que sea... Y para que trascienda tiene que ser para ti importante en primer lugar. Esa búsqueda primero en ti y en lo que Dios está haciendo en ti, en esa relación viva con el Señor, en tu comunidad, para que trascienda. Haz canciones para la eternidad. No te conformes con menos, ¿no? Porque eso no enriquece. Yo pienso otra vez en Bach, ¿no? Ese hombre se murió sin saber quién era. ¿Quién era? Sí. Ya hasta 70 Bueno, lo años sabía mejor que nadie. Probablemente, exacto. Probablemente él lo sabía y por eso no necesitó hacer nada más, ¿no? Y escribió ahí Soli Deo Gloria. Y necesitamos nuevos eslogans, en el buen sentido. Necesitamos nuevos gritos de guerra que expresen el ethos de la Iglesia, que es el movimiento más creativo de la historia. Hay una frase de Dostoyevsky que es muy conocida, sale en su libro El idiota, que es la belleza salvará el mundo. La belleza salvará al mundo. Es una frase que tiene su polémica y tal, pero me parece muy bonita. Y en el libro de la opción benedictina, Rodríguez dice algo muy interesante que creo que viene muy a cuento para el tiempo que estamos viviendo. Dice, en una era en la que se pone en duda e incluso se rechaza el razonamiento lógico y en la que la cultura popular ha entronizado las pasiones, el método de evangelización más eficaz es ayudar a los demás a experimentar el bien y la belleza. El bien y la belleza. El bien y la belleza. Y cuando la verdad ha colapsado... Exacto. Ahora ha llegado el momento en el que la belleza ocupe su lugar y podamos sorprender. Recordemos que este Apocalipsis 4 está escrito para gente que está viendo cómo otros reyes están gobernando y les están machacando. Otros poderes. Claro, y están recibiendo otra imagen. ¿Cuál es la imagen que nuestra cultura necesita recibir hoy de parte de Dios? De esperanza, para de ser inspiración, inspirada a adorarle. Bien y belleza, ¿no? La Biblia está empapada de esto, Andrés, y dejémosle con estas cuestiones. No voy a hacer ni examen. Muy bien. Simplemente voy a anunciar un poco lo de la semana que viene. Ah, ¿verdad? Algo sorpresita. La semana que viene vamos a tener un invitado. ¿Vale? Y vamos a hablar de una partecita que cantó el Señor aquella noche. Salmo 114. Y con esto terminamos. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis? Y vosotros, collados, como corderitos, tal. Dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Ese momento es cuando Moisés golpea la peña de Oreb. Y la semana que viene vamos a hacer un podcast exclusivamente de ese pasaje que nadie termina de entender o no sabemos. Y vamos a dedicarle a esa peña de Oreb, esa agua que brota, que es un símbolo de Cristo, pero también muchas otras cosas. Es por la razón por la que Moisés no entró en la tierra prometida. Claro. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué haces? En Hebreos también se describe. Hablaremos de esto. ¿Con un invitado? Con un invitado muy de majo. Honor muy majo, con una voz radiofónica. Por fin tendremos a alguien que merece. Habrá que desempolvar el micro. Entonces, Andrés, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de todo esto de Academia, de la Biblia, Apocalipsis? Con que seguimos descubriendo a Dios y seguimos descubriendo las maneras en las que podemos adorarle. Muy bien, y después de hablar de la peña de Oreb volveremos a Apocalipsis para cerrar, tener un último tal para hablar de ciudades que bajan del cielo, historietas varias y de todo como nos gusta a nosotros. Que estéis muy bien, Andresito, espero que tengas una semana 15 espectacular. Fabulosa, impar. Impar, simplemente quiero recordarte que, como dijo Calvart, muy importante tener la Biblia en una mano y el libro de Ana María Magdalena Bach, del Clave Bien Temperado, en la otra, para ir practicando. Y el cuchillo. Es muy típico que el pastor tenga que llevar la alabanza. Esto es más típico. El acordeón. El acordeón, ¿vale? Bueno, que estéis muy bien. Andresito, yo hoy no voy a comer. ¿Tú vas a comer hoy?
No, porque ¿No? me duele mucho la muela. Hagamos eslogan, grito de guerra, que disfrutemos y que podamos soñar con ese Apocalipsis 4 y 5.